Buen día, mi nombre es Ela González y en este video hablaremos sobre las diversas técnicas de investigación sociológicas. Nuestro grupo está constituido por mi persona, Nelcy Bonilla, Hilda Suazo, Gredin Bautista, Delia Benítez y Edith Perdomo. Yo hablaré un poco sobre las diversas técnicas como son las entrevistas. La entrevista es una técnica de investigación que recopila información que, además de ser una de las estrategias utilizadas en procesos de investigación, ya tiene un valor en sí misma. Su principal objetivo es obtener información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos, experiencias, opiniones de las personas. Existen diferentes tipologías de entrevista según el criterio de clasificación a utilizar por los investigadores. Está la entrevista estructurada, semiestructurada, la entrevista no estructurada o en profundidad. La entrevista estructurada se decide de antemano qué tipo de información se quiere y en base a ello se establece un guión de entrevista fijo y secuencial. El entrevistador sigue el orden de mercado, las preguntas pensadas para ser contestadas brevemente. El entrevistado debe acotarse a este guión preestablecido a priori. A priori quiere decir previamente, primero, primeramente, anticipadamente, etc. La entrevista semiestructurada. Esta también se decide de antemano qué tipo de información se requiere y en base a ello se establece un guión de preguntas. No obstante, las cuestiones se elaboran de forma abierta, a lo que permite recoger información más rica y con más matices que en la entrevista estructurada. Es esencial que el entrevistador tenga una actitud abierta y flexible para poder ir saltando de pregunta según las respuestas que se vaya dando o inclusive incorporar alguna cuestión a partir de las respuestas dadas por la persona entrevistada. Y la entrevista no estructurada o en profundidad, esta se realiza sin un guión previo, sigue un modelo de conversación entre iguales. En esta modalidad, el rol del entrevistador supone no solo obtener respuestas, sino también saber qué preguntas hacer o no hacer. En esta entrevista no hay un guión prefijado, sino una serie de temas con posibles cuestiones que puedan planteársele a la persona entrevistada. Así, dependiendo hacia dónde vaya la entrevista, la persona entrevistadora deberá hacer uso de los diferentes temas trabajados. Por tanto, la entrevista se construye simultáneamente a partir de las respuestas de la persona entrevistada. Las respuestas son abiertas y sin categorías de respuestas establecidas a priori. Licenciado, yo voy a explicar lo que son pasos para definir una entrevista de sociología según una fuente de métodos de investigación de las ciencias sociales de Neumann Laurence del año 2006. La primera es definir el objetivo de la entrevista. Segundo, seleccionar los participantes de la muestra. Tercero, diseñar un cuestionario guía. Cuatro, establecer un ambiente adecuado para la entrevista. Registrar respuestas fiel y objetiva. En la segunda parte tenemos lo que son las notas de campo. Según el libro de investigación cualitativa de Creswell del año 2007, estas son observaciones detalladas y sistematizadas realizadas en un lugar donde ocurren los fenómenos. El propósito de las notas de campo, según una fuente de información de acción y de la información y educación de Carlos Abnur 2002, el propósito de las notas de campo, según Carlos Abnur, es recopilar información de primera mano sobre situaciones sociales, interiores o comportamientos de grupos de individuos. De ahí tenemos las que son las características de las notas de campo. Según la investigación cualitativa de John Creswell, las observaciones son observaciones detalladas y descriptivas de situaciones sociales o de contextos naturales. Organización y análisis de las notas de campo. Estas son esenciales para la investigación sociológica, ya que permiten ordenar
y examinar las observaciones recopiladas en entornos naturales, identificando patrones y conexiones significativas. Por ejemplo, la migración interna en Honduras. Observaciones de familias que se trasladan de áreas rurales a urbanas en busca de mejores oportunidades económicas. Y en este caso, el investigador toma nota sobre las condiciones de vida, el empleo y la adaptación cultural. Definición de la guía de observación. Son instrumentos preestablecidos que guían al investigador sobre aspectos y comportamientos. Observar durante el trabajo de campo. Por ejemplo, el comportamiento de los consumidores en mercados locales, y el objetivo sería analizar los patrones de compra y las preferencias de los consumidores, y la observación sería la frecuencia de visitas al mercado, productos más comprados, lo que influye en las decisiones de compra como el precio, la calidad y la marca. También la interacción entre vendedores y compradores, y el resultado sería entender las preferencias de los consumidores y sugerir las estrategias para mejorar la experiencia de compra. Propósito de la guía de observación es orientar al investigador sobre los elementos relevantes del fenómeno estudiado, garantizando objetividad y comparabilidad en las observaciones. Por ejemplo, la evaluación de programas de desarrollo comunitario, y observar el impacto de programas de desarrollo en las comunidades, así como aquí en Honduras, y observar la participación comunitaria y el acceso a servicios básicos como la educación, viviendas y el agua, también los niveles de pobreza y desigualdad, y el resultado que se esperaría sería evaluar la efectividad de los programas y recomendar ajustes según las necesidades que se observan. Uso de guía de observación. Permiten recopilar datos de manera estructurada y sistemática al observar directamente situaciones sociales. En sociología, estas guías son diseñadas para capturar comportamientos, interacciones y otros aspectos relevantes de la sociedad que se quieren estudiar. Al utilizar guías de observación en sociología es importante definir claramente qué aspectos se van a observar, cómo se van a registrar los datos y qué objetivos se persiguen con la observación. Las guías suelen incluir categorías específicas de análisis que ayudan a organizar la información recolectada de manera coherente. Definición de la triangulación. La triangulación es una técnica clave utilizada para mejorar la credibilidad y confiabilidad de los hallazgos de la investigación de estudios cualitativos. Dentro de las técnicas de investigación se encuentra la triangulación, que es una técnica clave para mejorar la credibilidad y confiabilidad de los hallazgos en estudios cualitativos. Esta se basa en la convergencia de diferentes perspectivas para validar los resultados. Dentro de la triangulación existen varios tipos. Por ejemplo, triangulación de datos, que esto refiere a usar múltiples fuentes de datos, entre ellas entrevistas, observaciones y documentos. Número 2, triangulación de investigadores. Esto se refiere a involucrar a varios investigadores en el análisis. Número 3, triangulación metodológica. Combinar diferentes métodos de investigación, cualitativos y cuantitativos. Triangulación teórica. Aplicar diferentes teorías para interpretar datos. Para implementar la triangulación se deben seguir los siguientes pasos. Número 1, definir el problema. A esto se refiere a clarificar el problema o fenómeno a estudiar. Número 2, seleccionar tipos de triangulación.
esto se refiere a decidir entre las diferentes opciones. Número 3, diseñar el estudio. Elaborar un plan con métodos y técnicas y recolección de datos. Número 4, recolectar datos, que ya lo mencionamos en el diseño del estudio. Entonces esto en la recolección de datos implementa los métodos seleccionados para obtener datos de diversas fuentes. Seguimos con analizar datos, comparar y contrastar los datos de diferentes perspectivas. El siguiente paso sería interpretar los resultados, que esto se refiere a evaluar cómo las diversas fuentes corroboran o contradicen los hallazgos. Luego seguiría validar hallazgos, confirmar la validez y credibilidad de los resultados triangulados. Siguiente paso sería documentar el proceso. Esto se refiere a registrar cada paso y las decisiones tomadas. ¿En qué nos beneficia la triangulación? Esto aumenta una validez y confiabilidad al utilizar múltiples métodos y fuentes de datos. Número 2, reduce los sesgos. Al incorporar diferentes perspectivas y enfoques, esto ayuda a tener una buena confiabilidad. Y por último, la profundidad y riqueza de datos. Proporcionar una comprensión más completa del fenómeno. Por ejemplo, en un estudio sobre las experiencias de los estudiantes con el aprendizaje en línea, podría utilizar triangulación de datos recopilando datos de encuestas, entrevistas y grupos focales. Y hay que recordar que la triangulación no es una fórmula mágica, sino una herramienta para fortalecer la investigación cualitativa.